Ya está, inicia. Gracias, Miss. Gracias, Andrea, por recordármela, porque empiezo a hablar no, y a usted. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, el porcentaje de la prima de riesgo de trabajo va a ser diferente para cada patrón. Y también tiene que ver mucho el comportamiento de su siniestralidad. Dice la ley del Seguro Social es que si tú eres un patrón que tienes un riesgo mínimo, pero por ejemplo, como les decía, una oficina, pero a lo mejor yo tengo una escalera peligrosa que suben y que no tiene pasamanos y que ya 2, 3 de mis trabajadores se han caído en la escalera, y tienen fractura o esguinces o daños que han llegado a tener incapacidades o atenciones médicas por el asunto de la escalera, pues entonces me van a decir, oye, tú patrón, que aunque tienes un riesgo bajo, pero tienes trabajadores accidentados continuamente, vas a tener que pagar más. Entonces cada año se revisa la siniestralidad de las empresas para revisar qué tantos accidentes tuvieron durante ese año y si tuvieron accidentes de trabajo, les va a aumentar el porcentaje de pago a los que han tenido riesgos de trabajo y a los que no tuvieron riesgos les disminuye su pago de cuotas. Entonces, las cuotas se están moviendo continuamente, los porcentajes que pagan los patrones dependen de su siniestralidad. Por eso les decía que no todos los patrones pagan lo mismo, porque puede ser que seamos 2, 3 despachos contables iguales, pero tenemos diferente siniestralidad y cada uno va a tener su propia cuota que se calcula en base a las condiciones internas de cada una de las empresas. Entonces, esos porcentajes de que les platico se aplican a el salario, pero el salario tiene unas reglas específicas de qué salario, porque ya hemos hablado que hay varios salarios, que el salario mínimo, que el salario diario, que si tiene prestaciones, cuáles sí entran, cuáles no. Entonces, lo que vamos a ver hoy y de lo que se trataba el cuestionario es referente a eso, cómo calculo el salario para efecto de pagar las cuotas. El Seguro Social dice que la base para el pago de cuotas es el salario. Entonces, el salario, según la Ley Federal del Trabajo, es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Eso es salario según la definición de la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley del Seguro Social también habla de un concepto que le llama salario integral. Y ese concepto también está en la Ley del Seguro, perdón, en la Ley Federal del Trabajo. Aquí casi en la mayoría de las diapositivas vienen los fundamentos de lo que yo les estoy poniendo, porque está resumido el artículo y ya si ustedes tienen duda o quieren ampliar la información, pues pueden irse a consultar el artículo en particular para que vean ya el texto completo. Pero en términos generales, la Ley Federal del Trabajo dice que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificación, percepción, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Así lo dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces dice, el salario no solo se integra por la cuota diaria, sino por todo lo demás que recibe, gratificaciones, primas, comisiones, bonos o cualquier otra, y si se le olvidó una, pone y cualquier otra prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Entonces, este concepto de salario integrado en la Ley Federal del Trabajo solo se utiliza para calcular las indemnizaciones por despido, en el caso de finiquitos por despido. Es en todo el texto de la ley, es en el único momento en que dice que las indemnizaciones por despido se calculan con el salario integrado, pero todas las demás prestaciones que tiene derecho el trabajador, no sé, que su aguinaldo, que su prima vacacional, que su prima de antigüedad, todo lo que el trabajador tiene derecho
calcula sobre su cuota diaria, sobre su salario diario sin considerar las prestaciones. Y este último parrafito que dice este artículo que viene aquí, que dice que se entregue al trabajador por su trabajo, también tiene mucha relevancia, porque según estudios y criterios de los tribunales, que ya ha habido controversias con trabajadores y patrones, se ha llegado a la conclusión de que, como dice aquí, que se entregue al trabajador por su trabajo, integra al salario únicamente lo que el patrón le paga por cuestiones de trabajo. Pero todo lo que ya estuvimos viendo, que son conceptos de previsión social, que no es por su trabajo, que no tienen que, ni están relacionados con su trabajo o prestaciones que yo le puedo otorgar a mi trabajador. Por un ejemplo, si yo le quiero pagar a mis trabajadores una ayuda para deportes. Esa ayuda para deportes yo se las doy porque yo quiero contribuir a la mejora de la calidad de vida de mis trabajadores, y los estoy incentivando a que hagan un ejercicio, y yo les pago una beca para que vayan a un gimnasio o para que estén en un club deportivo, según las capacidades del patrón. Entonces, yo les estoy dando una ayuda para deportes. Esa ayuda para deportes, pues no tiene nada que ver con su trabajo, si es bueno trabajando, si vendió mucho, si fue muy productivo, no. A todos les voy a dar una ayuda para deportes. Entonces, esa prestación de ayuda para deportes no es por su trabajo, es porque es mi trabajador, y yo, dentro de las prestaciones de mis trabajadores, le quiero dar una ayuda para deportes, o una beca para que estudien sus hijos inglés, o una ayuda de transporte, o no sé, una alimentación y les pago el almuerzo. Todo eso no es por su trabajo, no está condicionado a que trabaje mejor o menos, o si es más productivo. Si yo les digo, van a tener el pago del club deportivo nada más los que lleguen a una meta de ventas de tanto, entonces eso sí es por su trabajo. Pero si no está condicionada la prestación a que trabajen más o trabajen menos, o que generen más productividad o no, entonces eso no es por su trabajo. Y eso no integraría para efectos del Seguro Social, para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Y tampoco para la Ley del Seguro Social, porque la Ley del Seguro Social dice exactamente lo mismo. La Ley del Seguro Social dice que la base sobre la que se van a pagar las cuotas obrero-patronales es el salario. Y el salario base de cotización, lo que dice la Ley del Seguro Social, aquí lo resumí, pero en sí lo que dice es casi idéntico de lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Todas las percepciones del trabajador por la prestación de su trabajo personal que estén relacionadas por su trabajo. Entonces, en el Seguro Social es lo mismo. En el Seguro Social, aquí sí me cobran cuotas sobre el salario integrado, no sobre la cuota diaria. Le voy a tener que calcular un salario que integre las prestaciones que yo le doy adicionales al trabajador por su trabajo. Pero esas que no son por su trabajo no entrarían. Lo que han dicho las autoridades para considerar que es por su trabajo, en específico los auditores del IMSS, es que cuando yo le doy una prestación a mi trabajador en efectivo, como esa ayuda para deportes, a lo mejor yo les doy una prestación de 500 pesos al mes para que paguen su gimnasio, y se los pongo en la nómina y se los pago en efectivo, y en la nómina va a decir ayuda para deportes 500 pesos. Si yo se los doy en efectivo, dice la autoridad, es que ahí no se puede comprobar que esos 500 pesos los utilizó para hacer deporte. ¿En qué se los gastó? A lo mejor organizó una fiesta, a lo mejor lo gastó en mujeres, o en vino, o en fiestas, o lo malgastó, no sé. Entonces no sabemos en qué lo ocupó. Y
lo que dice el Seguro Social, entonces eso, si se los das en efectivo en la nómina, se considera que es sueldo. Para que se considere que no es sueldo ese tipo de prestaciones o que no forman parte del salario base de cotización, lo que dice la ley, tanto el fisco, el SAT, para efecto de que sean deducibles las prestaciones de seguridad social, como el IMSS, dicen que se les debe entregar en especie o a reembolso. Que ellos me traigan la factura del gimnasio y yo se los regreso el dinero, no, ellos ya lo pagaron y yo se los reembolso. Pero ya me trajeron una factura de que sí pagaron el gimnasio. O que yo le pague directamente al gimnasio, yo patrón, entonces yo me arreglo con el gimnasio de aquí a la vueltecita de la empresa y ahí los inscribo a todos para que todos vayan cuando quieran, a la hora que puedan, a ir a hacer ejercicio a ese gimnasio que yo les estoy pagando, y como ellos no lo van a recibir el dinero en efectivo, entonces eso no forma parte del salario y no causaría cuotas de seguro social. Entonces sí es importante el pago de prestaciones de seguridad social para evitar problemas con la autoridad de tener que comprobarle el uso del dinero. Es mejor pues entregárselos así a reembolso o pagar directamente al proveedor para que el patrón no tenga problemas, que a la hora de revisar el IMSS le consideren ese ingreso como sueldo y le cobren diferencias en el pago de cuotas. Y ahorita vamos a ver esa importancia de que se integra o no integra los conceptos, porque entre más conceptos se integren, pues más va a pagar el patrón. El patrón, entre más chiquito esté el sueldo, pues va a pagar menos. Entre más grande sea el sueldo, va a pagar más, porque todos los porcentajes que se aplican son sobre el salario. Entonces, aquí en el artículo 27 y 28A de la Ley del Seguro Social es donde se establecen las bases de cómo se calcula el salario, que era parte de lo que yo les preguntaba en el cuestionario, cómo se integra el salario base de cotización. Y aquí dice, en este artículo 27, cómo se integra, que se integra por los sueldos, prestaciones, comisiones, percepciones y todo lo que recibe el trabajador por su trabajo. Entonces, sobre ese monto va a pagar el patrón las cuotas de seguro social. Y por consiguiente también las del Infonavit, porque van juntas. Y aquí en el artículo 27, la misma ley del Seguro Social establece algunos conceptos que se excluyen de la base para cotización, es decir, algunos conceptos por los que no se pagan cuotas que vendrían siendo equivalentes a los exentos. No sé si hasta aquí vamos bien o tengan alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Sí, Miss. Ah, bueno. Tengo una duda. Entonces, el artículo 27 habla... ¿Sí, Edgar? Sí, ¿sí me escucha? Sí. Oiga, ¿por qué, por ejemplo, en el salario base de cotización habla todavía la ley de efectivo cuando estamos obligados los patrones a dispersar la nómina a través de bancos? Lo que pasa que esa obligación de hacerlo a través de banco es una obligación fiscal. Y que la autoridad fiscal, es decir, el SAT, se tomó atribuciones que no le correspondían, queriendo legislar en materia laboral. Entonces el SAT dijo, para que sea deducible para efectos de impuestos sobre la renta, le tienes que pagar por medios bancarios. Y la Ley Federal del Trabajo dice que el pago debe ser en efectivo y en moneda de uso corriente. Así dice la Ley Federal del Trabajo y no la han cambiado. Y la Ley Federal del Trabajo dice que si hay un acuerdo entre trabajador-patrón, se le puede pagar por esos medios electrónicos, pero no es obligación pagarle con un banco. Eso no es una obligación laboral.
Entonces ha Y, habido casos en que los trabajadores dicen, oye, yo no quiero que me pagues con una tarjeta, ni me hagas una transferencia, a mí entrégame mis billetes en la mano. Y si el trabajador se queja, es obligación del patrón darle su dinero en efectivo. pero, por ejemplo, esa parte económica tendría que ser como antes, donde se saca el dinero a nombre de, por ejemplo, del administrador de la empresa para que pueda cuadrar la base. Sí, que se llenaban los sobrecitos y todo el riesgo que implicaba traer el dinero y todo el trabajo de llenar los sobres y de entregarles a cada uno en persona. Entonces, esta cuestión electrónica ha venido a facilitar el trabajo del pago de nómina a los patrones, pero si acaso el patrón quisiera y dijera, yo les pago en efectivo, puede pagar en efectivo, porque ya después el SAT sacó una regla diciendo, bueno, pues si no puedes pagarlo por medios bancarios, la nómina, págala en efectivo y sigue siendo deducible, porque los sueldos no los pueden condicionar a esa forma de pago, porque la ley federal del trabajo no lo permite. ¿Y por qué nos está condicionando, por ejemplo, el SAT? Me queda claro que no es el IMSS. ¿Por qué me está condicionando entonces el SAT a dar de alta a mis trabajadores con un registro federal de contribuyentes y a timbrar todavía su, ¿cómo se dice? Su nómina con un CFDI? Porque esa sí es otra obligación diferente. Para el SAT ahí sí puede poner reglas para que sean deducibles, y como el SAT descubrió a través de los FDIs que puede tener muchísima información, cuando empezó toda esta cuestión de las facturas electrónicas, nos empezaron a pedir cierta información como dime el nombre de tu proveedor o de tu cliente, dime cuánto le vendiste, desglosa los impuestos, y ya el SAT sabía a quién le vendí y a quién le compré en tiempo real, porque la factura la tiene el SAT antes que nosotros. Claro. Entonces, vieron que a través de esa modalidad, pues nosotros somos sus capturistas, le estamos capturando total de mis ingresos, total de mis gastos y los RFCs de mis clientes y de mis proveedores. Entonces, ellos ya podían a través de esas facturas determinar cuántas facturas emití y cuántas facturas emitieron a mi nombre, y ya podían casi calcular el impuesto que teníamos que pagar ellos sin que nosotros presentáramos declaración, pero les quedaba volando la nómina, porque ahí decíamos, bueno, ¿y mis sueldos? Esos no los timbré, esos, aparte de mi ganancia que tú me calculas, réstale los sueldos que tú no estás considerando. Entonces dijeron, pues también timbra en una factura los sueldos, y ahora el recibo de nómina que me pide la Ley Federal del Trabajo establece que debe haber un recibo o una lista de raya donde se especifiquen los conceptos y algunos datos de mis trabajadores. El SAT se lució y nos pidió mucha más información, aparte de la que nos pide la Ley Federal del Trabajo. Y luego, aparte, le pusieron una regla que dice, esos recibos timbrados y firmados, como ya tienen una firma electrónica, cumplen todos los requisitos para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Y dijeron, no, pues, y la firma del trabajador, porque la Ley Federal del Trabajo dice que debe estar firmado de aceptación del trabajador, y eso es lo que le falta a los recibos timbrados. Inicialmente, cuando dijeron, se van a timbrar las nóminas, yo decía, ¿cómo las vamos a firmar en electrónico? Va a ser con la firma de los trabajadores, y ya después dijeron, no, los van a firmar con la firma del patrón. Eso no vale para efectos laborales, porque no está firmando el trabajador que está de acuerdo con los conceptos y que efectivamente recibió. El patrón puede timbrar lo que quiera y el trabajador no se da cuenta. Entonces, esos para efectos laborales en tribunales no tienen valor. Bueno, sí tienen valor, pero al menos que lleven la firma autógrafa del trabajador. Entonces habría que imprimirlos y a recabar la firma. Y esto pues sí nos puede condicionar a decir, para ti no es deducible, porque ellos ponen las reglas de las deducciones, no es deducible
si no cumples con todas estas reglas de cómo debes hacer tu factura de pago de nómina. Entonces, tenemos que timbrarla como ellos piden, pero aparte para cumplir también con la cuestión laboral que marca la ley federal del trabajo, tenemos que imprimir los recibos y recabar la firma de los trabajadores para nosotros tener el comprobante que efectivamente le pagamos y qué conceptos le pagamos. Okay. Porque algunos patrones dicen, es que yo puedo comprobar que sí le pagué aunque no me firme porque yo le hice una transferencia a su cuenta. El recibo dice el total a pagar 1,000 pesos y yo le deposité 1,000 pesos. Ajá. Pero lo que dicen en los tribunales es que el hecho de que tú le deposites 1,000 pesos no quiere, no, o sea, no sabe el tribunal por qué concepto le depositaste 1,000 pesos, porque en la transferencia no trae ningún desglose. Ahí no dice si fueron horas extras, si fue sueldo, si fue el que le debías o que le quisiste regalar los 1,000 pesos. Entonces, para que se tenga el patrón el respaldo completo, hasta la fecha todavía se está solicitando que los recibos vengan timbrados por el trabajador. Firmados. Firmados, firma autógrafa del trabajador. Sí, gracias. Algunas empresas han creado algunos sistemas electrónicos que tienen una especie de firma electrónica de los trabajadores, donde los trabajadores, creo que en Arquimo, los que trabajan en, no sé si alguien trabaja de Arquimo de aquí, ¿no, verdad? Perdón, tengo un alumno de Arquimo de la maestría. En algunas empresas, tienen unos sistemas que ellos mismos crean en su sistema de nómina una firma electrónica, en que ellos a través de su sistema pueden ellos comprobar que lo firmó el propio trabajador, porque tiene equivalente a una firma electrónica del SAT, en donde el trabajador la baja y firma de que sí lo firmó él, ¿ya? Y así ya es electrónico, pero no sé cómo lo validen ante las autoridades laborales de que comprueben que efectivamente lo firmó el trabajador de manera electrónica. Creo que es Pues con sus firmas electrónicas del SAT. La idea no es descabellada, ¿no? Si, por ejemplo, alguien tiene su fiel, que pudiera a través de su fiel como dar el recibo de enterado de la nómina. Exacto, sí, algo así hacen en esa empresa. Y en las empresas grandes, pues que es muy complicado o ya es mucho más trabajo imprimir y recabar firmas de todos. A lo mejor Sí. yo aquí tengo 10 trabajadores, pues a mí no me cuesta trabajo imprimir 10 recibos y fírmame, ¿no? Todos estamos aquí. Pero empresas grandes que tienen cientos o miles de trabajadores, en lo que implica imprimir, recabar firmas, pues es más fácil ya ahora dispersar el dinero. Antes se llenaban los sobres, iban hasta con la Panamericana a traer el dinero para pagar la nómina, y ahora pues estas cuestiones electrónicas pues sí han agilizado esas cosas, menos riesgo, pero pues también hay situaciones en que no les puedes pagar a los trabajadores en manera electrónica. A lo mejor las constructoras, por ejemplo, que tienen albañiles y que trabajan y que tú les pagas por semana y que es muy eventual el trabajo de esas personas, que ahora llegó un albañil y mañana llegó otro, pues ¿cómo les vas a pagar con una transferencia si no tienen una cuenta? Tú los tienes que dar de alta en tu nómina. Entonces esas empresas siguen pagando en efectivo. Y es deducible, nada más el requisito sí es tener el recibo timbrado y firmado por el trabajador. También ahí la Ley Federal del Trabajo dice que pueden ser listas de raya. Entonces los sistemas de nómina te generan también los recibos individuales, pero también te generan reportes de listas de raya. Las listas de raya es donde viene en un solo renglón, como una hoja de Excel, el nombre del trabajador y viene su sueldo, no sé si le doy un premio de puntualidad, despensa, ayuda de deportes y sus retenciones y el total que recibió, todo en un rengloncito, y al final una rayita para que firme. Esas también son válidas. Lo importante es que esté desglosado los conceptos y que el trabajador haya firmado de conformidad. Ok, gracias.
De nada. Entonces, les comentaba que entonces el patrón tiene que cumplir con todo esto para efectos del SAT, pero también pues otras obligaciones en materia de seguridad social. Lo complejo de estas cuestiones de los sueldos y de las nóminas es que varias autoridades son las que intervienen y tenemos que cumplir con todas porque, como les decíamos, unas piden una cosa, otras piden otra y a todos tenemos que complacer, ¿no? Como patrones, en que si es una inspección de la autoridad laboral, de la Junta de las personas, de las Secretaría del Trabajo, me va a pedir unas cosas, pero si es una revisión del SAT, me va a pedir otras, o que esas mismas, pero le agregue más, y que si es una revisión del IMSS, me pide diferente, ¿no? Entonces, tenemos que tener todo de tal forma que podamos cubrir todas las obligaciones de todas las autoridades, porque luego al rato viene el de la Secretaría de Finanzas con el impuesto sobre nómina, que el Infonavit, que el Fonacod, que todos y todos sobre la misma base de los sueldos y de los trabajadores y cada quien está pidiendo las cosas diferente. Sí. Entonces, pues tenemos que conocer todas para poder cumplir con todos. Sí, Edgar, ¿querías comentar algo? No, solamente gracias, maestro. Bueno. Entonces, les decía que el salario base de cotización dice, mira, de entrada, todo lo que sea por su trabajo forma parte del salario para efectos del Seguro Social. Pero también aquí hay una parte exenta que dice, pero se excluyen como base del salario los instrumentos de trabajo, el ahorro, instrumentos de trabajo que se entiende que son ropa, herramientas, todo eso son instrumentos de trabajo. Entonces, si yo les doy instrumentos de trabajo o uniformes, eso no forma parte del salario. El ahorro también dice que si tenemos un fondo de ahorro en la empresa en que aporte en igual porcentaje, mitad y mitad, el patrón y el trabajador, a ese ahorro no forma parte del salario. Esta prestación del ahorro consiste en que se promueve que los trabajadores ahorren y consiste en que si el trabajador ahorra un peso, el patrón pone otro peso, así como cuando estábamos chicos y nos decía nuestro papá, si tú ahorras 10 pesos, yo te doy otros 10 pesos para que nos enseñáramos a ahorrar. Así igual es esto con los patrones. El ahorro en las empresas consiste en que si el trabajador ahorra una cantidad, el patrón ponga otra cantidad igual. Entonces es una prestación que está dando el patrón porque les está dando dinero por concepto del ahorro. O sea, a través del ahorro es otra forma de remunerar a los trabajadores. El patrón le va a poner una cantidad de lo que ahorren los trabajadores y el único requisito es que sean igual la cantidad que ahorran patrón y trabajador y que lo retiren máximo 2 veces al año. Porque al principio cuando crearon o empezaron a manejar en la ley de trabajo como prestación, perdón, en estas leyes fiscales, el ahorro como exento, algunos patrones se les ocurrió, pues voy a poner como que les doy ahorro, no sé, les pongo 100 pesos de sueldo, 50 de ahorro y se los doy ahorran una quincena y en la siguiente quincena les entrego su ahorro. Y se lo entregaban, lo ahorraban esta quincena y en la siguiente se lo entregaban su parte que ahorró el trabajador más la que le daba el patrón. Entonces, pues eso es sueldo disfrazado de ahorro. Sí, claro. ¿Verdad? Y entonces dijeron, no, para que sea verdadero ahorro, pues por lo menos que dure 6 meses ahorrado y a los 6 meses lo que hayan ahorrado, se los regresas más otra cantidad igual que le va a poner el patrón, como si fuera un tipo bono cada 6 meses.
¿no? Maestra, Pero la Ley Federal del Trabajo, en la cuestión de esta, para que sea exento, perdón, en la Ley de Impuestos sobre la Renta, para que sea exento, deducible para el patrón y exento para el trabajador, allá dice que se puede retirar solo una vez al año en ISR para que esté exento. Entonces, si yo quiero empatar la ley del IMSS con la del ISR, pues es mejor nada más entregarles el ahorro una vez al año para que sea exento en el IMSS y exento también en el ISR. Entonces, por lo regular, en las empresas que manejan el ahorro, es un porcentaje del sueldo, que dicen, por ejemplo, no sé, un 10% de tu sueldo lo vas a ahorrar, se lo descuenta el patrón cada que le pague el 10% de su sueldo, se va guardando en una cuenta en específico y se generan intereses de esa cuenta. Al finalizar en la fecha que hayan acordado, el patrón le entrega todo lo que ahorró durante ese año, más otro 50%, otro 100% igual se le duplica, más los intereses que se hayan generado de la cuenta, ¿no? Es la forma de remunerar. Y si hay eso caso en la empresa, ese ahorro pues no genera pago de cuotas de seguro, está completamente exento y no tendría que pagar seguro por eso. Maestra, una pregunta. Sí. O más bien, más bien es un comentario para el foro. ¿No creen Sí. ustedes, por ejemplo, en el caso de otra vez, de ponerse del lado del patrón que está totalmente desproporcionado, Sí. saber que a un ahorro al trabajador yo le voy a dar el 100% de rendimiento en 6 meses cuando eso es imposible tan solo de ganar? Exactamente, pero en realidad no es un rendimiento, es una prestación que tú le vas a dar. Es por decir, a lo mejor yo como patrón me gustaría y puedo como patrón darles no 15 días de sueldo de aguinaldo, sino 30 días de aguinaldo, por ejemplo. Entonces, si yo le doy 30 días de aguinaldo, el trabajador va a tener que pagar ISR por ese aguinaldo extra porque la exención de aguinaldo solo son 30 UMAS, y va a tener que pagar cuotas de seguro social porque el aguinaldo no está exento para seguro social. Entonces digo, bueno, entonces en lugar de poner 30 días de aguinaldo, le pongo 15 días que marca la Ley Federal del Trabajo y los otros 15 días se los manejo a través de un fondo de ahorro. Ok. Y así ya no me va a causar pagar cuotas de eso, ni al trabajador no tendría que pagar nada. Y es una forma de planear las prestaciones para que no causen impuesto. Muy bien. Ni me cause pagar cuotas adicionales de seguro. Maestra, Sí. ¿y fiscalmente cómo se haría eso? O sea, yo a la hora de que haga el aporte a la cuenta individual del trabajador, yo puedo hacer eso, aportarle más de lo que él esté aportando en su momento. No, en este caso lo que no tiene nada que ver con las cuentas individuales de Afores ni nada. El ahorro, ¿Estamos hablando de este eso? ahorro no es un ahorro para el retiro. En Ah, la fracción tercera se fijen que dicen aportaciones patronales adicionales para el retiro. Aquí sí habla de retiro, pero en esta fracción 2 es ahorro para que tiene un plazo de un año máximo para que el trabajador ahorre y el patrón le aporta y le ayuda a ahorrar, ¿no? O le da una prestación de por cada peso que ahorre, el patrón le va a otorgar una cantidad igual. Es una prestación para los trabajadores adicionales a su sueldo. Y hay empresas que sí lo manejan. Yo he visto bastantes. Yo trabajé cuando inicié mi carrera laboral, en una aseguradora y ahí teníamos un fondo de ahorro. Nos descontaban el 8% del sueldo y en los meses de agosto entregaban el fondo de ahorro porque ellos lo decidieron así porque para que los que tenían hijos tuvieran dinero para pagar las inscripciones, útiles escolares y todo de cuando entraban sus hijos a la escuela. Entonces, en agosto entregaban el fondo de ahorro y ya en diciembre te entregaban tu aguinaldo y así ya teníamos cada 3 meses un dinero extra, ¿no? Y era una prestación del patrón.
Maestra, Sí, ¿y de ahí le ponían el 50% del patrón también? sí, lo pone, o sea, el dinero lo administra el patrón. Cuando a ti te pagan, por decir, tú tienes tu sueldo de 1,000 pesos a la quincena. Pongo 1,000 pesos porque es más fácil hacer la cuenta, ¿eh? Entonces, 1,000 pesos a la quincena. Y dicen, vas a ahorrar 100 pesos, el 10% de tu sueldo. Entonces, en cada quincena no te van a entregar 1,000, te van a entregar 900. Te descuenta el patrón cada que te pague los 100 pesos que tú ahorras. Pero cuando te entregue el ahorro, no te va a entregar 100, te va a entregar 200. Ok, maestra. Porque el patrón puso otros 100 de los que tú ahorraste. Okay, Y ahorras durante un año. Entonces, como es un año ahorrando, pues se junta una cantidad, depende pues del monto que ahorren. Por ejemplo, yo tengo un cliente dentro de mis clientes que ahorran el 5% del sueldo. Y el patrón este patrón que yo llevo la contabilidad se los entrega en diciembre. Entonces es como darles un aguinaldo mayor, ¿no? Les entrega su aguinaldo de 15 días de sueldo que marca la ley y aparte les entrega su ahorro y el ahorro duplicado, que es lo que el patrón les está otorgando. Y así es como funciona. En la nómina se pone en la parte de descuentos ahorro y ahí se pone que le descontaste tanto. Cuando ya se lo entregas, en la parte de percepciones, le pone su ahorro la parte que el patrón está dando, como un ingreso exento de pago de ISR y exento de cuotas SIMS. ¿Sí? ¿Sí, Freddy? ¿Queda claro? Maestra, pensé que estábamos Bueno. hablando de esa, pero bueno, ahorita le tenía una duda, pero espero que avance con sus diapositivas, creo que está más adelante. Es que una Bueno, pregunta de la profesora. Francisco, ¿tenías un comentario o una duda? Maestra, y ahorita por la pandemia no te pueden quitar el fondo de ahorro. Aquí toda esta cuestiones de laborales por la pandemia, en sí no hay ni una regla para todo eso, ni la Ley Federal del Trabajo no ha cambiado nada y nuestro señor presidente no ayudó en nada a los patrones ni a los empresarios en este sentido. Entonces, todo lo que ha habido es acuerdos internos entre patrón, trabajadores. Y esos son convenios temporales y las negociaciones y acuerdos a que haya llegado cada patrón con sus propios trabajadores. Entonces, si yo tengo en mi empresa esta prestación y yo veo que ya no voy a poder pagarles ese 50%, pues tendríamos que negociar con mis trabajadores y decirles, oye, ¿sabes qué? Vamos a suspender el fondo de ahorro por un tiempo o lo que sea, pero hay que hacer el acuerdo interno y que los trabajadores estén de acuerdo, que ha estado complicado porque pues entre el personal hay gente que opina de todo y hay quienes pueden decir, sí está bien, yo no tengo ningún inconveniente en que se suspendan algunas prestaciones o disminuyan o algo, pero hay gente aferrada y dice, no, a mí me pagas todo lo que dijiste en mi contrato y si en el contrato dice que hay un fondo de ahorro y el contrato es sobre todas las cosas lo que tiene mayor peso legal y pues el patrón va a tener que pagar lo que está en el contrato. Por eso, como recomendación a los patrones, nosotros lo que hacemos es decir, este tipo de prestaciones adicionales a las mínimas que marca la ley, es mejor que no las pongamos en el contrato, sino en el contrato ponerle, en su contrato individual decir, mira, tiene estas prestaciones que marca la ley, su aguinaldo, su día de descanso, horas extras, ¿no? Todas esas, y prestaciones adicionales conforme al plan de previsión social. Que esté vigente en la empresa. Entonces, una cláusula en el contrato que diga que en la empresa hay un plan de previsión social y que esas que estén vigentes se les van a otorgar al trabajador.
Y el plan de previsión social es un documento aparte, donde en ese documento voy a poner, yo les voy a dar un fondo de ahorro, sí, un fondo de ahorro a mis trabajadores de tanto, yo les voy a dar una beca para que estudien, yo les voy a dar una ayuda para deportes, yo les voy a pagar unas vacaciones a la playa, todo lo que yo quiera y pueda darles de prestaciones adicionales, las voy a poner no en el contrato, sino en un plan de previsión social aparte. Porque los contratos es muy difícil, prestaciones otorgadas no se las puedes quitar. Y es muy difícil, como son por tiempo indeterminado, que ese contrato le quites las prestaciones que ya tiene ahí. Entonces es mejor un plan de previsión social es un documento aparte, que ese sí se puede ir moviendo. El plan de previsión social no tiene que estar registrado en ninguna parte y yo lo puedo estar moviendo cada año o cada 6 meses. Entonces la recomendación es tener un plan de previsión social, porque aparte las condiciones de las empresas pueden cambiar, como ahorita lo estamos viendo. A lo mejor yo el año pasado tenía muy bien mi negocio, muchos clientes, y yo estaba muy feliz porque tuvimos una utilidad de mucho dinero, y yo les prometí a mis trabajadores, mira, los voy a compartir con ustedes y te voy a dar estas prestaciones y el viaje a la playa y beca para que estudien inglés tus hijos, y todo se los prometí, lo pusimos en el contrato, y ahora que cambiaron las condiciones y llegó la pandemia y no hay ingresos y los patrones están, los empresarios no tienen dinero, ¿cómo les voy a cumplir el viaje a la playa y que está en el contrato? Y todos los años y el resto de la vida, no sabemos si pueda. Entonces, los planes de previsión social yo los puedo hacer con una vigencia determinada y decir, este plan es por un año, o este plan es por 6 meses, y se va a volver a revisar a los 6 meses. Y puedes ahí sí cambiarle y quitarle el fondo de ahorro o quitarle lo que tú quieras, pero que no esté en el contrato, menos si es un contrato colectivo, para poder negociarlo con los trabajadores. Con un sindicato está mucho más complicado. Entonces es mejor tener plan de previsión social, y en el contrato solo hacer alusión que existe un plan de previsión social y que ahí las prestaciones que están establecidas ahí se le van a otorgar a los trabajadores, ¿verdad? Pero sí ha estado complicado estas cuestiones para los patrones, sobre todo los que traen prestaciones adicionales, que a lo mejor ahorita está muy complicado de cubrir. Yo tengo esos mismos clientes que les comento que tienen el fondo de ahorro, sí se han visto apretados para cubrir todos los sueldos de sus trabajadores, porque ellos sí traen un plan de prestaciones atractivo, es decir, les pagan realmente despensa en su monedero electrónico, les dan el fondo de ahorro, un premio de puntualidad, les dan varias prestaciones adicionales. Entonces, y con sueldos también buenos. Entonces, ellos lo que hicieron fue negociar en un convenio interno con los trabajadores de que se les rebajó el sueldo, y ahorita todavía se les está pagando en un 30%. Como si en lugar de pagarles 8 horas de sueldo, les están pagando 5 horas diarias. Y la jornada se les rebajó a 5 horas, están trabajando solo 5 horas, y esas 5 horas se les están pagando. Y las prestaciones todas fueron proporcionales a las 5 horas. El fondo de ahorro se les baja en proporción del sueldo, pero sí siguen teniendo su fondo de ahorro. La despensa también, como es un porcentaje del sueldo, al nuevo sueldo, todo en función del nuevo sueldo. Y quedaron que mientras dure la pandemia, pero todavía no se han podido recuperar porque sus ventas no se han estabilizado, y desde abril hasta la fecha todavía están con 5 horas las jornadas de trabajo y los sueldos a 5 horas. Pero los trabajadores estuvieron de acuerdo y firmaron, porque también como es una empresa que paga buenos sueldos, pues también si se van ahorita que no hay trabajo, una sola de todos los trabajadores, que son como 25, una sola trabajadora renunció, no le gustó que le bajaran el sueldo a 5 horas. Pero todos los demás aceptaron y están recibiendo
su sueldo de 5 horas y trabajando 5 horas durante todos estos meses. Así es como está funcionando. Ya ha estado un poquito complicado, pero bueno. Entonces, ese es el fondo de ahorro. Las aportaciones patronales adicionales para el retiro, esas también están exentas del pago del seguro. Esas aportaciones patronales son esas que sí, el patrón le aporta y porque quiere ayudar a sus trabajadores a que ahorren más para su retiro, y yo como una prestación les digo, mira, te le voy a poner 100 pesos más o 500 pesos más a tu fondo de ahorro para el retiro, y ese sí lo deposito en tu cuenta de Afore. Pero ese dinero, a diferencia del ahorro, pues no lo va a recibir el trabajador hasta que se jubile, porque las aportaciones patronales adicionales a las Afores no las puede retirar el trabajador tampoco hasta que cumpla con su jubilación, ¿verdad? Entonces, pero ese tampoco no causa cuotas de seguro. Las cuotas patronales que paga el patrón al Infonavit no causan cuotas de IMSS, y el reparto de utilidades tampoco. La alimentación y la habitación onerosa tampoco causa cuotas de seguro. Que el patrón le pague alimentación o habitación a sus trabajadores, ya sea en dinero o en especie. En ese caso no causa, pero para que no cause cuotas de seguro necesita ser onerosa. Onerosa quiere decir que le cobre algo, y le debe de cobrar por lo menos el 20% del LUMA. El LUMA, que vale 86.88, el 20% son 17.37. Entonces, tendría que cobrarle diario el patrón sus 17 pesos con 37 centavos para que se considere que no es onerosa, es decir, descontarle de su nómina esos 17 pesos para que lo que yo le dé como alimentación no cause cuotas de seguro. Por ejemplo, si yo tengo una empresa o aquí en mi oficina y yo les pago, como nosotros trabajamos corrido de 9 a 5, yo les pago comida, incluye la comida, y yo contrato una persona que venga a traerles la comida diario. Eso que cuesta la comida, que me va a costar 40, 50, 60 pesos, eso es un ingreso para ellos porque no están gastando en su alimento. Entonces, de esos 60 pesos o lo que yo les pague de alimentos, les tendría que cobrar los 17.37, que es el 20% de LUMA, porque si no les cobro nada por la comida, dicen, están cobrando en especie lo que costó la comida y eso es sueldo. Y se lo tendría que sumar para efecto de pago de cuotas de seguro. Entonces, los patrones sí les descuentan esa partecita para poder que no cause cuotas de seguro. Igual con la habitación, hay empresas que mandan a sus trabajadores a trabajar, no sé, un año a otra ciudad y les pagan hospedaje, les pagan alimentación, todo durante tanto tiempo, pues todo eso que gastan es prestación que no va a causar ninguna cuota de seguro, ¿sí? Hay empresas que les pagan habitación a sus trabajadores. Mi papá trabajaba en una constructora en la que los movían continuamente de domicilio de ciudad porque construían carreteras. Entonces, pues donde contenían obra, pues mandaban a los ingenieros y a todo mundo. Entonces, los trabajadores que tenían cierto rango de jefes, que los mandaban desde la matriz, ellos, la empresa les pagaba una renta de una casa para que se fueran con su familia, y la empresa pagaba las rentas donde vivían sus trabajadores, cada quien su casa. Y entonces esa es esa prestación de habitación, que si dicen es que tú le estás pagando en especie con la habitación, le estás dando un lugar donde viva. Entonces, para que no sea considerada como un ingreso para efecto de pago de cuotas, se le tiene que descontar ese 20% de LUMA para que no cause seguro social. La despensa también, si yo le pago despensas, está exento en un 40% de LUMA, que serían
34.75. Entonces, la despensa, yo le puedo pagar, aquí sí, en la despensa, en específico, la ley del Seguro Social, en este artículo 27, la fracción sexta, dice que la despensa no causa cuotas de seguro y aquí no pone ningún requisito de que con monedero electrónico ni nada de eso. Y nada más el único condicionante que pone que va a estar exento hasta un 40% del Luma diario, que son esos 34.75. Si yo le pago más de esos 34.75, por lo que exceda, sí va a causar cuotas de seguro social. Y aquí sí se los puedo poner en efectivo. Es por eso, porque que en muchas nóminas ustedes han visto o pueden llegar a ver el concepto de despensa en efectivo. Porque para efectos de seguro social no pone ningún requisito de que la despensa sea en monedero electrónico como lo pone el requisito la ley de impuestos sobre la renta. Si yo le pago la despensa en efectivo, yo le pongo ahí sus, son 521 pesos a la quincena. Yo le pago 500 pesos de despensa a la quincena y se los pongo en efectivo, despensa 500 pesos. Para efectos de ISR, esa despensa causa ISR, porque se la di en efectivo. Pero para efectos de seguro social no causa pago de cuotas. Entonces muchos patrones dijeron, mira, yo como yo patrón voy a pagar las cuotas, pues se las doy en efectivo, no causa, y para efectos de ISR no me importa porque el trabajador es el que paga el ISR, se le sumaría a su sueldo a aplicar la tarifa. Entonces, es por eso que en muchas nóminas encontramos la despensa en efectivo, porque aquí puede ser en efectivo y no tienen ese requisito de que sea en otros medios. Ya me voy a apurar porque se me está acabando el tiempo y quiero hacer que hagamos un ejercicio. El premio por asistencia y puntualidad también está exento para efecto de IMSS y aquí tiene un tope del 10% del salario base de cotización. Aquí no es sobre el valor de la UMA, sino sobre el sueldo que el propio trabajador gane. Y también dice que están exentas las cantidades aportadas para planes de pensiones que tenga el propio patrón. Esta fracción octava, cantidades aportadas para planes de pensiones, es también dinero que pone el patrón para un plan de pensión, pero diferente a aportar a las cuentas individuales de los trabajadores. Este es un plan de pensión propio de la empresa, que yo quiera tener un plan para cuando yo le aporte dinero para cuando mi trabajador se vaya de mi empresa o se jubile y tenga un dinero extra. Para eso sería, por lo regular, yo no he visto en empresas particulares que tengan planes de pensiones, porque pues es muy caro poder comprometerte tu patrón si el gobierno no puede pagar pensiones, menos yo empresario, ¿cómo voy a estar pagando pensiones a ex trabajadores adicionales a las que puedan tener del Seguro Social o de sus organismos de salud? Entonces, yo no he visto que una empresa particular tienen planes de pensiones privados o propios, empresas como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, como el FIRA, esas que tienen capital de gobierno, ¿no? Que es el que paga a través de nuestras contribuciones. El tiempo extraordinario tampoco causa cuotas de seguro social dentro de los límites de la Ley Federal del Trabajo, que son 3 horas diarias, 3 días a la semana. Si excediera de eso, sobre lo que excede se va a pagar cuotas de IMSS. Y estos nada más son 9 fracciones que tiene el artículo 27, aquí se los anoté, el 27 es el artículo que habla sobre los conceptos que forman parte de la base y los que están excluidos o están exentos. Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita es un ejemplo de cómo se calcula este salario integrado o salario base de cotización. Voy a quitar esta presentación para poner una hojita de Excel
donde vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Maestra, Mande. ¿quiere que lo vayamos haciendo a la par o nada más le ponemos atención? Yo sugiero que nada más pongan atención para que vean cómo se hace y yo les voy a dejar de tarea que ustedes resuelvan otros casos como hicimos con el caso del ISR, ¿sí? Ok, maestra. Para que ustedes vean de dónde sale. Aquí tengo lo que vamos a hacer es, de todos modos, este archivito igual se lo subo a la plataforma para que ustedes tengan el ejemplo. Lo que vamos a calcular, sí están viendo ya ahí el Excel, ¿verdad? Maestra. Sí, mis. Lo que vamos a calcular es el salario diario integrado, que también se le llama salario base de cotización. Entonces, aquí tengo el caso de un trabajador que no le puse números porque dije, bueno, este trabajador gana el salario mínimo, es el trabajador más pobre de todos, lo mínimo que puede ganar, ¿no? Entonces, tiene un salario mínimo, un aguinaldo, vacaciones y prima vacacional son las prestaciones que recibe, donde todo es lo mínimo que marca la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Como hay muchos trabajadores en esta vida que solo ganan los mínimos que establece la ley. Entonces, el IMSS se calcula, así como lo dice aquí arriba, sobre lo que la base para el cálculo de las cuotas es el salario diario integrado. Entonces, todo lo vamos a calcular por día. Es decir, cuánto equivale de todas estas prestaciones por un día. Entonces, voy a copiar los conceptos para irme más rápido. Y tenemos, el primer concepto es el salario. El salario mínimo vigente ahorita es de 123.22 pesos. ¿Sí alcanzan a ver bien o lo agrando un poquito? Está bien. Ahí está, un poquito más grande. Aquí sería como una tablita lo que voy a hacer. Le voy a poner cuadritos para que quede más claro. Como buena contadora me gusta que tenga formatito. Bueno, entonces, aquí irían las partes exentas, que son las del artículo 27 de la Ley del Seguro Social que acabamos de ver. Entonces, dentro de esas exentos que veíamos, que estuvimos platicando ahorita, que las herramientas de trabajo, que el ahorro, que la despensa, para nada viene el salario. El salario dice de entrada la cuota diaria, esa causa cuotas y esa no tiene nada exento. Entonces, parte exenta del salario, cero. Y la parte que integra, entonces sería como resultado de la cuota diaria menos, o el monto diario menos el exento. Entonces, como no tuvo nada exento, pues la parte integrante, aquí le pongo integrante, es el total de lo que ganó, 123.22. Este trabajador también recibe aguinaldo. El aguinaldo, ¿se acuerdan cuánto les toca de aguinaldo a un trabajador? ¿Alguien se acuerda? 15 días, ¿no? 15 días exactamente. 15 días de sueldo por un año de servicio. 15 días de salario. 15 días de salario por un año de trabajo. Si no trabajó un año es proporcional, ¿verdad? Entonces, aquí nos dicen, tienes que calcular el monto diario. Entonces, el monto diario del aguinaldo, voy a poner la fórmula de cómo lo calcularía, sería su salario diario por 15. Esto sería lo que le tocaría de aguinaldo al año de 1848. Pero como yo tengo que calcular el monto diario, lo tengo que dividir entre 365 días y aquí ya calculo un monto de aguinaldo que es de 5 pesos con 6 centavos de aguinaldo por día.
Eso quiere decir que un trabajador se gana 5 pesos de aguinaldo cada día que trabaja. Qué ¿Verdad? triste. Uno que gana el salario mínimo. ¿Sí? ¿Sí queda claro ahí, Andrea? ¿Querías comentar algo? Qué triste, es bien poquito. Es muy poquito y ahorita que lleguemos a la prima vacacional va a haber más tristeza. Yo digo Bueno, que es un buen. ¿sí? Entonces, el Seguro Social me va a cobrar también por esa parte de aguinaldo. Como no están los exentos, entonces tampoco no tiene nada exento este trabajador y ese también le sumaría los 5 pesos, le cambio el formato. Ahí está, 5 pesos con 6 centavos integran al salario. Y las vacaciones, ¿se acuerdan cuántos días son de vacaciones para el primer año cuando acabo de contratar un trabajador? Una semana. 6 días, dice la ley. 6 días de vacaciones. Las vacaciones son una prestación en tiempo, ya lo habíamos platicado el otro día que vimos las prestaciones. Ahí, cuando yo le doy vacaciones a mi trabajador, lo que le estoy dando es el tiempo, para que descanse, porque sí le pago durante los días de vacaciones, pero lo que yo le pago durante esos 6 días que se va de vacaciones es su sueldo. Entonces el sueldo, pues yo ya lo puse acá arriba, ¿verdad? Entonces las vacaciones no le voy a agregar nada de dinero porque en realidad no están recibiendo dinero extra. Está recibiendo su sueldo. Y únicamente considero el concepto de vacaciones para calcular la prima vacacional, porque la prima vacacional sí es una prestación en dinero. Ahí sí se va a ir el trabajador a descansar 6 días y le voy a entregar una cantidad de dinero por esos 6 días, ¿verdad? Entonces, para calcular la prima vacacional diaria, tendría que, si son 6 días de vacaciones, le pongo los 6 días, lo multiplico por el sueldo y 739 es el sueldo de los 6 días que se va a ir de vacaciones. Pero la prima vacacional, ¿se acuerdan qué porcentaje es de prima vacacional? 25%. El 25%, entonces lo voy a multiplicar por 25%. Y da de prima vacacional 184 pesos al año, porque cuando se vaya de vacaciones eso se va a ganar. 184 pesos de prima vacacional para que se vaya a vacacionar a Acapulco, a Cancún, a donde pueda, ¿no? Con 184 pesos. El trabajador que gana el salario mínimo. Entonces, estos 184 son por un año y yo lo quiero saber diario. Entonces, esto también lo voy a dividir entre 365 y ya me da la fabulosa cantidad de 50 centavos diarios que se gana el trabajador de prima vacacional. 51 centavos. Más triste, Andrea. Entonces, aquí sería 0 porque la prima vacacional tampoco está exenta. Y lo que tendría de prima vacacional son 51 centavos. Es decir, que este trabajador que gana prestaciones mínimas de ley, todas sus prestaciones causan cuotas de seguro social, ¿sí? No tienen ni un concepto exento porque ni uno de estos que son obligatorios están en la listita de exentos del 27 que acabamos de ver. Entonces, si yo sumo todos estos, aquí le voy a poner suma y me da 128.79. Lo recorro a 2 centavos nada más. Le puedo poner truncar si quiero en la fórmula y el exento es 0, no hubo nada exento, todo causa. Si yo aquí le pongo sumas. Entonces, el salario, esto que yo calculé,
esta cantidad que me sale aquí, la suma de la parte integrante, esto es lo que se llama salario diario integrado, que lo abreviamos SDI. Este salario diario integrado es cuando yo inscriba a mi trabajador en el IMSS, yo lo voy a inscribir no con un sueldo de 123.22, que es su cuota diaria. Es más, si yo llego con un aviso de alta en el IMSS y le digo 123, no me lo van a recibir, porque dicen, no, lo menos con que tú puedes inscribir a un trabajador es con 128.79, porque esto es lo menos que puede pagársele a un trabajador ya con todas sus prestaciones. Es decir, lo tengo que inscribir con el sueldo de 128.79 porque me van a cobrar las cuotas de todas las primas que vimos sobre el sueldo de 128, porque por adelantado ya me van cobrando la cuota del aguinaldo y de la prima, ¿no? De la prima vacacional. Entonces, el salario diario integrado de este trabajador es eso, 128.79. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestra, todo. Cuando yo vaya al IMSS, Maestra. en mi aviso de alta, le voy a poner que este trabajador gana 128.79, que es el salario diario integrado o también llamado salario base de cotización. Este ejemplo, el trabajador no tiene ninguna prestación exenta. Voy a poner otro trabajador, supongamos que otro trabajador, le voy a poner aquí trabajador 2, voy a copiar todito para más rápido. Maestra, Y lo voy a poner acá abajo. ¿Mande? si nosotros damos a un trabajador dado de alta con el salario mínimo ante el Seguro Social, para el tema fiscal, ¿también tendría que estarle yo pagando esa parte o eso no tiene nada que ver? El salario, si tú lo diste de alta en el seguro con salario mínimo, pues para efectos de timbrarle su nómina y hacerle sus recibos, tiene que ser con salario mínimo. Pero la diferencia entre el salario con el que tú le vas a calcular la nómina es su salario cuota diaria de 123 puntos, ¿no? Que este sería su cuota diaria. Esta es para el pago de su nómina. Tú en realidad no le vas a pagar el aguinaldo ni la prima vacacional cada día o cada que le pagues. Tú le vas a pagar sus 123.22 si le pagas por semana, por quincena, como se lo pagues. Y el aguinaldo, pues cuando le toque en diciembre, y su prima vacacional cuando se vaya de vacaciones, y todo se lo vas a pagar, pero en su momento. Pero el Seguro Social dice, no, a mí ya págamelo desde que lo inscribes, empiezas a pagarme cuotas por su aguinaldo y por su prima vacacional, porque más vale que me lo pagues de una vez, ¿sí? Y así se calcula el salario para IMSS. Oiga, maestra, y tenía otra duda porque ya Sí. casi no vamos a alcanzar. No recuerdo cuál pregunta era, que decía que cuando un patrón no da de baja al trabajador, pero que ya no trabaja con él, el IMSS toma como la nueva alta del otro trabajo o algo así. Sí, lo que pasa es que a veces a lo mejor al patrón se le olvidó darlo de baja, o al contador, porque luego nos pasa a nosotros, ¿no? Que el patrón el trabajador se fue el 30 de abril y ahorita ya es julio, y me di cuenta que se me olvidó presentar su baja. Entonces el Seguro Social me dice, mientras no presentes el aviso de baja, tu patrón tienes que seguir pagando las cuotas, aunque tu trabajador ya se haya ido, ni modo. Entonces puede ser que pues fue un error, una omisión, se me olvidó darlo de baja y me están cobrando cuotas de un trabajador que no está ya porque no presenté el aviso y yo no pagué las cuotas de eso. Entonces, ahí lo que sucede es que el patrón puede comprobar, entonces el trabajador a lo mejor se fue de trabajar conmigo porque entró a trabajar el día 1 de mayo, el 30 de abril fue el último día que trabajó conmigo, y el 1 de mayo entró con otro patrón porque iba a ganar más, porque le convenía más el trabajo, y luego entró en otro empleo y ahí lo dieron de alta desde el 1 de mayo.
Entonces, si yo quiero liberarme de pagar eso que me está cobrando el IMSS de 3 meses que no lo di de baja, porque a mí me ha pasado que hasta un año el patrón no se dio cuenta que no lo dio de baja y le están cobrando cuotas, o se equivocaron al presentar el aviso y pusieron mal un número de seguro y nunca se dieron cuenta que pasan muchas cosas. Entonces, el patrón puede ir con el trabajador y decirle, oye, ¿no me regalas una copia de tu alta con tu nuevo patrón para yo arreglar este asunto que me equivoqué? Y ahí sí tendríamos que tener una buena relación con el trabajador para que el trabajador me regale una copia de su alta y yo ir ante el IMSS y decirle, oye, mira, me equivoqué y fue un error, pero aquí está la comprobación de que él al otro día o en los siguientes 15 días o a un mes ya estaba trabajando con otro patrón. Y desde que yo compruebo que ya estaba con otro patrón, ya no me cobran las cuotas a mí porque ya otro patrón las pagó. Y así ya me libero de ese error que pude haber cometido. Lo mejor para evitar todas esas aclaraciones es pues presentar los avisos en tiempo y forma, pero si hubo alguna omisión o problema o lo que haya sido, pues es mejor, yo lo puedo comprobar y liberarme de pagar cuotas de un trabajador que ya no está conmigo. ¿Verdad? Ok, maestra, gracias. Sí, bueno, gracias. De nada, Freddy. De todos modos, para la próxima clase revisamos los cálculos que les voy a dejar de tarea y le damos una repasadita al cuestionario ya que tengan claro todos estos conceptos también con número de lo que es el salario base de cotización. Bueno, entonces pensando que este trabajador tiene aparte le voy a poner despensa en efectivo, 500 mensual. Sí, suponiendo que este trabajador tiene estas prestaciones, salario diario. Un salario diario de 200 pesos, aguinaldo, conforme a la Ley Federal del Trabajo, vacaciones, pero este trabajador no es su primer año, sino ya va a ser su segundo año, su prima vacacional, y aparte, este trabajador sí recibe una despensa de 500 pesos. Entonces, en la misma tablita, aquí le voy a agregar una fila para la despensa. Oh, ¿por qué me hace eso? Insertar. Ahí está. Despensa. Entonces, el salario diario, pues ya me lo está dando el sueldo diario de 200 pesos. Como del salario no hay nada exento, pues son 200 pesos. Como yo tengo toda formulada la hoja, así se las voy a pasar, pero ustedes revisen las fórmulas. El aguinaldo es conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues no cambia porque sus sueldos son 215 días entre 365, a él le corresponden 8.22 de aguinaldo y no hay parte exenta. Vacaciones para este trabajador es para el segundo año. ¿Se acuerdan cuánto es de vacaciones para el segundo año? 8 días. 8 días. Entonces aquí sí tendría que cambiar mi fórmula porque yo lo tengo con 6. Ya le pongo, no, son 6, son 8. Y le toca 1.10 de prima vacacional. Pero aparte este trabajador tiene despensa, que es lo que quiero mostrarles para que vean la parte exenta. La despensa sí viene en los artículos que mencionamos de los exentos. Entonces, la despensa dice que está recibiendo 500, pero los 500 son mensual y yo tengo que calcularlo diario. Entonces, lo voy a dividir entre 30 días para ponerlo, 30 días del mes equivale a 16.67 pesos diarios de despensa, ¿verdad? Y el total, aquí le voy a cambiar la fórmula porque me hace falta uno, ¿no? El total en promedio de su sueldo del trabajador son 225.98 ya con prestaciones. Pero en la despensa sí hay un artículo que habla de despensa, perdón, una fracción que habla de despensa en
el artículo 27, y dice que la despensa está exenta el 40% del UMA. Entonces el UMA es de 86.88 por el 40%, la parte exenta son 34.75. Como no excede, los 34 no exceden de los 16, pues aquí no habría nada que integre de la despensa. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener exento hasta 34.75, como le pagué 16, pues los 16 están exentos y acá no pongo nada, 0. Entonces, mi salario diario integrado es de 209.32. Con esto inscribo a mi trabajador y aquí me estaría ahorrando pagar cuotas de los 16.67 de la despensa. Entonces, si yo le pongo más prestaciones que no causen IMSS, pues entre más les ponga, pues más conceptos exentos voy a tener y menos salario tengo aquí. Maestra, Entonces, ¿cada cuándo estaríamos pagando eso? O sea, el salario diario integrado es lo que nosotros le estaríamos pagando como cuota o de patrón al IMSS. sí, el patrón lo paga, sobre este salario de 209 le va a aplicar los porcentajes de pago de cuotas y las cuotas se pagan mensuales. ¿Y cuánto pagaría de esa? La siguiente clase vemos cuánto se paga de eso para que ustedes tengan más o menos considerado. Les decía que cada patrón paga diferente dependiendo su prima de riesgo, pero más o menos, en términos generales, es un 30% del sueldo. Entonces, por ejemplo, si fuera este trabajador que gana 200.9, bueno, que su salario diario es de 209, su salario diario integrado, más o menos de esto, un 30%, sería lo que se pagaría diario de cuotas, que son 62 pesos. Entonces, al mes, por el 30% más o menos de cuotas, digo, por 30 días, serían 1,883 pesos que paga el patrón de puras cuotas de seguro. Más su sueldo, porque pues, es el sueldo más un 30% más o menos lo que se paga de cuotas. Ok, maestra. Entonces ya la próxima clase yo les voy a subir algunos datos como les puse del ISR para que ustedes lo chequen y vayan haciendo, les subo este archivo y la semana que entra revisamos los cálculos y comentamos el cuestionario para que les quede ya bien claro y vemos los porcentajes que se pagan para que ya quede bien claro la parte de cuánto cuesta un trabajador para efectos de seguro social. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. ¿Cómo nos puede pasar la sesión que grabó esta? Se la subo en la plataforma también. Ahí en la plataforma ya nos dieron unas etiquetas. Entonces les pongo actividades, que son las tareas, y abajo recursos. En la etiqueta de recursos abajo, ahí ya les estoy poniendo que, por ejemplo, este archivo va a ser un recurso, le subo el archivo, el video es un recurso, que le subo el video, y ya ustedes pueden ahí verlo, o de ahí bajarlo y ya poder verlo cuando ustedes quieran. Muy bien, Miss, gracias. Entonces, yo se las pongo para que lo tengan. Sí, ya ustedes ahí lo checan. En la clase de hoy, de la tarea que les dejé en esa actividad, les pongo el video de la clase de hoy. Y le voy a poner el nombre, porque tengo la clase de ayer y la clase de hoy. Les voy a poner los dos y le pongo clase del día 8, clase del día 9, ¿verdad? Para los que no pudieron estar en la clase o quieran repasarla. ¿Sí? Sí, maestra, ok. Bueno, sí, y les maestra, que cuando me suban sus archivos de tareas, me pongan su nombre en el nombre del archivo, por favor. ¿Sí?
para que algunos sí me lo han puesto, pero otros no, que supongo que son los que nada más se quedan conectados, se van y no escuchan lo que les digo. Pero va a quedar grabado ahora sí, para que cuando lo vean digan, ah, sí, tengo que ponerle mi nombre al archivo, por favor. ¿Sí? Gracias. No sé si tengan alguna duda o algo. No, 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 maestra. Miss. Bueno, voy a guardar aquí esto para que quede. Te lo guardo. Entonces, muchas gracias. Ya les robé 10 minutos más, pero para que quedaran 2 ejemplos y puedan hacer la tarea, ¿sí? De todos cualquier Sí, duda maestra. o algo, me dicen, ¿sí? Sí, Si Miss, tienen duda a la gracias. hora de hacerlo o algo, pues me mandan un mensajito o lo que, ¿sí? sí, Va. gracias. Muchas gracias. Gracias, A maestra. usted, Miss. Descansen. Bonita noche. Bye. Dios. Igual, buena noche. Gracias, maestra. Adiós. Gracias a ustedes.